Buenos días. Damos gracias al Señor por este nuevo domingo que nos regala. Me gustaría que me acompañaran al libro de Romanos. Vamos a estar terminando el capítulo 12, así que vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a tener en el libro de Romanos y ya estamos terminando el capítulo 12 en esta semana. Y acompáñenme en la lectura del versículo 9 al 21. Romanos 12, 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no os maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias porque en esta mañana hemos abierto tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que usted sea guiando, hablando a nuestro corazón, que el Espíritu Santo, Señor, que todo lo escudriña, pueda hablar a cada uno de los que estamos reunidos en esta mañana acá, Señor. Queremos oír tu voz, Padre. Queremos aprender más de ti, pero por sobre todo queremos poner en práctica lo que tú nos ordenas, Señor, porque queremos ser hijos obedientes que quieren darte la gloria en todo, Señor. Por favor, usa este texto, Señor, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Si se dan cuenta y pusieron atención, del versículo 9 al versículo 13, el apóstol nos va a enseñar el amor práctico para con los creyentes. Y del versículo 14 al versículo 21, el amor práctico para todo el mundo. Entonces vamos al versículo 9, que dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y el versículo inicia con el fundamento principal del ministerio. ¿Cuál es? Que todo lo que hagamos debemos hacerlo ¿cómo? Con amor. Con amor. La Biblia de las Américas dice el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Ese aplicándoos es pegándose, uniéndose. Ese pegándose viene de la raíz griega que es cola. Es adheriéndose como un pegamento. O sea, no solamente debemos aborrecer lo malo, alejarnos de lo malo, lo que debemos hacer, y nos enseña la palabra, es que debemos apegarnos a lo bueno. ¿Te das cuenta? Hay una distancia. Me alejo de lo que no me conviene, pero me apego a aquello que me va a edificar, aquello que me va a hacer crecer. Y no se trata de un amor humano, sino del amor divino implementado, implantado, derramado en el corazón de cada creyente por la obra preciosa del Espíritu Santo. Y el texto nos manda claramente, versículo 9, a que debemos amarnos. Es un mandato de parte de Dios. O sea que es la expresión visible de mi vida como creyente. ¿Se acuerdan? Hace 2 domingos atrás estuvimos viendo Romanos, los versículos anteriores, y hablamos de los dones. Y es necesario que en la práctica del don que Dios te ha dado,
Esto es clave, hermano. Debo realizarlo con amor. Mira, acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 3, pero siempre dejando marcaditos Romanos acá. 1 Corintios 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de manera que pueda trasladar los montes, y si no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero esto lo hacemos sin amor, de nada sirve. ¿Te das cuenta por qué es tan importante que cada obra, que cada cosa que hagamos, que digamos, debe ser bajo el mandato del amor? Porque acá 1 Corintios dice, y se va al extremo. Hermanos, podemos tener un don muy precioso de servir, de exhortar, de animar, de enseñar. Pero si lo hacemos con un peso y lo hacemos de mala manera, de mala gana, no sirve de nada. No sirve de nada. Por eso el texto nos dice que todo lo que hagamos debe ser bajo ese paraguas del amor. Por eso el texto dice, sin fingimiento. Continúa, versículo 9, volvemos a él, Romanos 12, 9. El amor sea sin fingimiento. Y este sin fingimiento es solamente el amor que proviene de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ese amor es desinteresado, desprendido y entregado. Es amor ágape. Porque nuestro amor caído desde pequeñito, a nosotros nadie nos enseñó, pero naturalmente nos sale en mí o yo. Somos egoístas, somos interesados. Siempre hacemos algo para recibir algo a cambio. Pero el amor que viene de lo alto, el amor sublime, el amor que Dios ha implementado en tu corazón cuando te ha sellado con el Espíritu Santo, es el mismo amor de 1 de Juan que dice, Dios es amor. Y como Dios es amor y habita en ti, tú ahora vas a obrar con otro amor. Ya no es nuestro amor caído. Es el amor divino que está implementado, implantado en tu corazón. Entonces todo lo que haces de ahora en adelante es un amor desprendido. No estás esperando nada a cambio. Es divino. El creyente no solo ama, sino que aborrece lo que es malvado. Es decir, aquello que procede del maligno, según el versículo 9. Y como dije anteriormente, no es solamente necesario aborrecer, sino que debemos apegarnos al bien. Apegarnos como un pegamento a aquello que es bueno. Como dice Filipenses, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En esto, pensar. Vamos cambiando nuestra forma de pensar. Y eso va haciendo un proceso en nuestro corazón. Y por ende ya ahora estamos actuando de otra manera. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a los otros. Y según este texto tenemos la obligación moral, por identificación con Cristo, de amarnos los unos a los otros con un amor fraterno. Y esto es el signo inequívoco de mi nuevo nacimiento. Por el contrario, quien es incapaz de amar con este amor, debe preguntarse si realmente ha nacido de nuevo. Mire, no lo digo yo, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 14, ¿qué dice? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que hemos nacido de nuevo, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte.
Muy interesante. Entonces la manifestación del amor fraterno comprende también la disposición de perdonar. Amamos y perdonamos. Efesios 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo, de la misma forma. Hermanos, si Dios nos ha perdonado un pecado, una falta tan grande que tuvo que enviar a su Hijo, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto perdonar? Colosenses 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios Santo y amados, entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, no vaya donde su amigo, no vaya acá, mira lo que me hizo. No, dice el texto, de manera que Cristo os perdonó, así también vosotros perdonadle. No lo publiquemos. Vamos donde aquel que cometió la falta y perdonemos. Eso es lo que nos está enseñando el versículo 9. La pregunta es, ¿de qué nos perdonó Cristo? Él nos perdonó sin condiciones, porque no había nada bueno en mí ni en ti que pudiera generar un perdón de parte de Él. Y de la misma forma yo debo perdonar a mi hermano. Y existe una mala idea de que el perdón debe otorgarse solo cuando aquel que me ofendió venga a mí, si es posible, se arrodille. Y ahí, tal vez si tengo ganas y me levanté con el pie derecho, ese día lo perdono. O si no, que se la aguante. Que se aguante mi desprecio. Algunos creen que cuando nos ofende, él o ella tiene que venir y pedirme perdón. Debe reconocer esa ofensa. Si no lo hace, no le hablaré más. Pero el texto dice que el verdadero amor no demanda restitución. Él busca la restitución. Él busca la iniciativa. Él da el primer paso. Él va, no espera que vengan. Eso es lo que hace un creyente maduro. Eso es lo que hace un creyente lleno del Espíritu Santo. Si hay una ofensa contra él, él va y lo habla. Se acerca. Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, habla a creyentes maduros, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cada vez que exhortamos a alguien con amor, debemos pensar y saber que nosotros podemos ser mañana los que vamos a cometer la falta. Y como me gustaría que me trataran a mí, yo debo tratar a mi hermano. De la misma forma, con amor, diciendo la verdad con amor. Y el texto del versículo dice, del versículo 9 de Romanos 12, versículo 10, estamos amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Mostrar aprecio genuino hacia los hermanos. Cederle nuestro lugar. Eso es lo que más nos cuesta. Y la pregunta es, ¿te has puesto a pensar? Ya, hagamos esta pregunta. ¿Me cuesta alegrarme con el éxito del otro? ¿Me cuesta alegrarme con el éxito de los demás? ¿Te gozas cuando tu hermano le va bien? ¿Nos gozamos cuando mi hermano es reconocido? Produce en mí un gozo, una satisfacción de decirme, wow, gracias Señor, porque cómo estás usando a mi hermano. Te agradezco Señor, te glorifico porque usas a mi hermano. O sentimos celo, sentimos esa de, ay, nos cuesta. Mire versículo 11. En lo que se requiere diligencia,
no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. La Biblia, Nueva Traducción Viviente, lo dice de la siguiente manera: no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. No perezosos. La pereza y la indiferencia no solo obstaculizan la obra, sino que no permite que la iglesia avance. Esos hermanos que todos se quejan, esas personas que todo encuentran mal, pero no hacen nada por mejorar la situación. Al creyente, según el texto, se requiere fervor en el espíritu, y literalmente es hervir en espíritu. Y esta frase alude a tener ese calor suficiente para producir energía productiva para la obra de Dios. ¿Qué hay que hacer? Aquí estoy. Quiero ayudar. Porque es para mi Señor. No es para que me vean. Es para que la obra crezca, para que su iglesia crezca. Aquí estoy. Quiero hacerlo con un corazón limpio, sin fingimiento, porque es para mi Dios. Hermano, el Señor, tal vez hoy es el último día que te da en esta vida. ¿Qué estás haciendo? Si estoy en esto y en esto. ¿Cómo lo estás haciendo? Si lo estás haciendo con un corazón ferviente, apasionado para Él, amén, gloria a Dios por ti. Gloria a Dios. Ferviente en espíritu. Tener fervor por servir a la iglesia de mi Señor. Hermosear su novia. Versículo 12. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Las aflicciones o tribulaciones son elementos comunes en la vida de todo creyente. Ninguno de los que estamos acá dice, bueno, yo no he pasado ninguna tribulación. Yo no he pasado por ningún sufrimiento. Todos, el Señor nos lleva a un punto en nuestra vida en que nos hace pasar por sufrimiento. Y muchas veces vamos a permanecer en esa aflicción, pero no debemos temer. O sea que Dios nos advierte que en esta vida pasaremos por momentos difíciles. ¿Y cómo se nos manda según el texto? Se nos manda a estar gozosos, aún en los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque nuestra fe se fortalece en medio de las pruebas. Y sale brillante. ¿En quién creemos? Por esta razón estamos gozosos, porque la tribulación trae esperanza. Y amén por eso. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pedro enseña esta verdad cuando escribe Primera de Pedro 1, 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y las pruebas y las aflicciones, mis queridos hermanos, tienen un propósito: que nos parezcamos más a Cristo, que podamos vivir una vida de fe, descansando en Él. Mira, la tercera recomendación tiene que ver con la oración, versículo 12. Y esta es la fuente de poder nuestra. O sea que nosotros como creyentes, ¿a qué estamos llamados? A orar sin cesar, es decir, en todo el tiempo. Primera Tesalonicenses 5, 16. Estad, ¿qué dice el texto? Siempre gozosos. Orar sin desmayar. Dad gracias en todo. Pero ¿cómo todo? Lo bueno y lo malo. Dios nos manda a darle las gracias, a darle la gloria y la honra a Él, porque Él lo permitió. Y estad gozoso, dice, siempre. Muchas veces decimos, yo quiero hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está en estos 3 versículos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sabes cuál es?
que estés siempre gozoso. Pero no se puede. Sí, se puede. Cuando Cristo tomó el control de tu vida, tú puedes estar. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de gozo. No es la circunstancia, es Él. Dad gracias en todo. ¿Qué es todo? Aquello que es bueno y aquello que para nuestros ojos no es bueno. Dale la gracia, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Nos pide el texto, si volvemos a Romanos 12, que oremos sin cesar. Y el Señor Jesús es el ejemplo máximo de la oración. Entendamos que los discípulos tenían al mejor predicador de toda la historia. Tenían al Señor Jesús frente a ellos. Tenían a Cristo que hacía milagros maravillosos. Tenían al Señor que podía consolar y sostener todo. Pero ¿saben lo que más le llamó la atención a los discípulos? Que le dicen, enséñanos. No le dijeron, enséñanos a predicar, Jesús, como tú predicas positivamente. No le dijeron eso. Enséñanos a hacer milagros. No le dijeron eso. Enséñanos a qué. ¿Y qué es la oración? ¿Sabe lo que hace la oración? Nos muestra cuán dependientes somos del Señor. Y el Señor Jesús fue el ejemplo máximo. Él, siendo Dios mismo, oraba constantemente para hacer la voluntad del Padre. En toda ocasión. Y es un ejemplo maravilloso para nosotros. Se nos enseña a orar sin cesar. Romanos 12, versículo 13, continuamos. Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Primero dice compartiendo y se deriva de la palabra griega que alude a comunidad. Es decir, tengamos compañerismo, comunión los unos con los otros. El cristiano que abre su corazón a Cristo, ¿sabe lo que abre también? La puerta de su casa a sus hermanos. Hay un dicho que es, cuando le entregas tu vida a Dios, entrégale también las llaves de tu casa. Porque para nosotros Dios solamente el domingo en la iglesia y ni se metan en mi casa ni se metan conmigo. Por eso el texto dice, compartiendo para las necesidades, practicando la hospitalidad. La hospitalidad es evidencia del nuevo nacimiento, donde el amor ágape satura tu casa al abrir la puerta. Pero ojo, no con aquellos hermanos que me llevo bien, que tengo feeling, con aquellos que tenemos un grupito. No, ¿sabes con quién? Con todos. Porque ese ágape, eso es al amor extranjero, al amor a aquella persona que yo no tengo una relación cercana con ellos. Y la hospitalidad debe hacerse sin fingimiento, que impulsa al creyente a abrir su hogar. Y además es una forma de expresar el amor de Cristo, por cuanto quien hospeda, el mismo Señor dice, os pueden hospedar a mí. Algunos han hospedado ángeles. Entonces un resumen bueno está en Gálatas 6, versículo 10, que el apóstol Pablo nos ayuda a entender. Gálatas 6, 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Mayormente ¿a quién? A mi familia. ¿Cuál es mi familia? Mi familia no es la que está en Chile, en Argentina, no. Mi familia es esta. Hermano, esta es tu familia. Mira para el lado. Es tu hermano. Ah, pero los demás son hermanos de sangre. Sí, pero tú eres hermano de una sangre más fuerte y más preciosa que la de ellos. Es tu hermano, el que está al lado tuyo, allá. Son hermanos de sangre, por la sangre de Cristo. Somos familia. Y ahora Pablo ya se va poniendo un poquito más detallista en y nos quiere enseñar algo. Practicando la hospitalidad, literalmente procurar el amor a extraños. Entendamos que cuando se escribió esta epístola, los viajes eran peligrosos porque las posadas estaban escasas y costosas.
Por esa razón, los creyentes abrían sus casas para los viajeros, en especial para los hermanos en la fe. En especial. Y hermano querido, ¿qué viene ahora? ¿Qué se nos acerca? La fiesta. Es una hermosa oportunidad que Dios nos da para que podamos abrir las puertas de nuestro hogar y compartir con hermanos que nunca han compartido. Es una preciosa oportunidad. Invitemos, practiquemos lo que estamos aprendiendo, la hospitalidad, pero no con aquel círculo mío, con mis hermanos que no he pasado tiempo, que no conocen mi hogar. Abramos, tenemos la oportunidad preciosa en esta fecha. Hermano, tal vez hay hermanos que están acá que van a pasar solo la fiesta. Abramos nuestro hogar. Y ahora Pablo va a tocar un tema que nos cuesta mucho más, porque dentro del ambiente cristiano sí nos amamos, nos llevamos, pero del versículo 14 al versículo 1 es la práctica del amor con todos. Y acá se nos hace difícil. Y a estos 7 versículos que vienen ahora, se les ha llamado el sermón del monte del apóstol Pablo por su similitud con el sermón del monte del Señor. Mire que lo que dice el versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no os maldigáis. Bendecid. Esto significa que debemos tratar a los enemigos como si fueran ¿qué? Nuestros amigos. Y la pregunta ¿es difícil? Sí. Es fácil en circunstancias adversas responder con odio al odio. Es natural, nadie nos enseñó, no fuimos a ninguna escuela. Es natural de nosotros pagar mal por mal. Nacimos así, no tenemos que hacer ningún esfuerzo y respondemos mal por mal, sin problema. Pero pagar bien a quienes nos maltratan, seamos sinceros, es muy difícil. Bendecid a los que os persiguen. El creyente debe bendecir, según el texto, a sus perseguidores. Y acá, según el texto 14, versículo 14, no se trata de una opción, si es que puede, si no, no hay problema. No, es un mandato, porque el verbo está en presente de modo imperativo. Bendecid, no tiene otra opción. Es como si dijese, no nos queda otra opción que bendecir a quienes nos persiguen y quieren nuestro mal. No tenemos opción. La prohibición es precisa, no maldigáis. Y esto exige un cambio radical en la naturaleza humana que naturalmente devuelve maldición por maldición. Pero el cristiano debe devolver bendición por maldición. Y el mismo apóstol Pablo se toma como ejemplo en 1 Corintios 4, versículo 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Y si vamos más allá en Mateo 5, versículo 43, este mandato está asentado en el pensamiento del mismo Señor Jesús. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es natural. Pero yo os digo, nuestro Señor, tu Rey, tu Señor, tu Dueño, te está diciendo y nos está diciendo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Los mandatos del versículo son las consecuencias naturales de quien vive en Cristo. Y ese era el modo de actuar del Señor. Primera de Pedro 2, versículo 23. Cuando al Señor le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¡Qué precioso! Volvamos a Romanos 12, versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Solo la gracia hace posible celebrar el triunfo de los demás como mío.
Y no se trata de un gozo hipócrita, sino de un gozo real que le da la gloria a Dios por el hermano y por el éxito de mi hermano. Le agradece al Señor por las bendiciones que está recibiendo mi amado hermano. Es muy difícil resistir a la envidia y gozarse con las bendiciones ajenas. Por eso solamente se logra con el amor de Dios. Junto con los motivos de gozo también está lo de tristeza, según el versículo 15. Y se nos exhorta a llorar. Esto es compartir la tristeza y las lágrimas ¿con quiénes? Con aquellos que están pasando un mal momento. Como iglesia debemos llorar, abrazar. Una hermana nuestra de acá perdió a su papá. Le llamaste. Lloraste con ella. La abrazaste. Hermano, somos una familia. Si no lo estás haciendo, hermano, examínate. No estás practicando el amor de Cristo. Llorad con los que lloran. Versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos, juntándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y la Biblia, la traducción viviente, lo dice más claramente. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente humilde. Y no piensen que lo saben todo. El texto dice, unánimes entre vosotros. La única manera de vivir en paz en la iglesia es que toda la iglesia tengamos, ¿qué cosa? Un mismo sentir. Unánimes, no altivos. En otras palabras, no seamos soberbios. No pensemos que la sabemos toda, sino asociándonos con los humildes. ¿Qué sentido? Principalmente con aquellos en que la sociedad los tiene como en baja condición por su modestia. Y el Señor Jesús es precioso en esta enseñanza. Lucas 14, versículo 13. Mas, cuando hagas banquete, llama a ¿quiénes? No dice a los ricos, a los sabios, a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. El versículo 16 de Romanos 12 termina que no seamos sabios en nuestra propia opinión. La frase tiene un significado muy preciso. Es, hermanos, no nos consideremos que somos la gran cosa. En otras palabras. No pensemos que porque sabemos algo de la Escritura somos más que el hermano que no entiende. Hermano, una cosa es tener acá el conocimiento. Otra cosa es muy diferente tenerlo en el corazón. No saco nada con ser un erudito teológicamente, si no lo vivo, si no lo practico cada día. Eso dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No pensemos que somos la gran cosa. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Pagar mal por mal. Es cuando queremos tomar la justicia por nuestras propias manos. Y ahí sí que somos expertos. Somos expertos. Procurad lo bueno, dice el texto, delante de todos los hombres. La traducción sería algo así. Estad atento a lo que las personas necesitan y sírvelo. Sírveles con gozo. No paguéis a nadie mal por mal, sino que al contrario, procura siempre estar atento. La Nueva Traducción Viviente dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas que están al servicio, honradas. Versículo 18. Si es posible, y este es precioso. Este, hermano, debemos anotarlo en nuestro refrigerador, heladera, no sé cómo se le dice en cada país diferente. Grande. Y memorizarlo
y meditarlo y vivirlo. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, es decir, que no depende del vecino ni de la vecina, depende de ti. Si es posible, no tengas problemas con nadie. Cuídate de ser tú la piedra de tropiezo. En cuanto dependa, quiere decir que el conflicto no debe producirse por nuestra causa. No seamos nosotros quienes iniciamos el conflicto. Y esto es precioso, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque como cristianos hemos alcanzado la paz con Dios. Antes éramos enemigos de Dios, ¿cierto? Hoy nosotros estamos en paz con Dios, gracias a la obra de Cristo en la cruz. Y es la condición propia de nosotros y somos hijos del Dios de paz. Ahora, si no estamos en paz con las personas, ¿cómo les vamos a predicar el evangelio de la paz? ¿Cómo le vas a predicar a tu vecino el evangelio de la paz si no lo soportas? ¿Cómo le vas a predicar a tu familia inconversa el evangelio de la paz si estás peleado con ellos? No se puede. ¿De qué paz te van a decir? ¿De qué paz me habla? Hermano, anoten esto. No debiera existir ninguna persona en este mundo a la cual tú no le puedas predicar. No debiera existir ninguna persona a la cual tú te enfrentas a ellos y agachas la cabeza de vergüenza. No debiera existir ninguna persona en este mundo a la cual tú no puedas ir a predicarle la buena nueva porque depende de ti estar bien con ellos y no los has hecho. Y el evangelio no es predicado. Tu conciencia debe estar limpia para con todos. Con todos. Por eso el texto dice, si es posible, en cuanto dependa de ti, tienes su mandato, que estar en paz con todos. De otra forma, ¿cómo les vas a predicar el evangelio de la reconciliación si no somos capaces de nosotros mismos de reconciliarnos con aquellas personas? Y Pablo va más allá todavía, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En lugar de la venganza personal, se enseña a dejar el asunto en las manos de Dios, esperando que, ¿qué cosa? Que Él actúe. Y esa es la causa por qué como creyentes nosotros descansamos en el Señor, confiamos en su justicia divina. Y acá, hermanos, si prestaron atención, esta es la primera vez que el apóstol Pablo llama a los hermanos acá amados. Es la primera vez en el libro de Romanos que aparece amados, amados míos. Y él sabe por qué lo hace. Porque esto es difícil. Y es como que Pablo lo está abrazando. Hermano, para nosotros es fácil devolver mal por mal. Es muy fácil, es natural. Usamos el desprecio, el silencio, la murmuración, diferentes artimañas que se nos salen natural para que esa persona vea que realmente me disgusta. Es natural en nosotros. Pero el Señor nos manda a no hacerlo, ya que la venganza, dice el texto, es de Él.
Y para dar mayor firmeza, acá el apóstol usa Deuteronomio 32, que no lo busquemos, donde dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando tomamos la venganza por nuestras propias manos, estamos sustituyendo la ira de Dios por mi propia ira. Y el Señor dice, mía es la venganza, no tuya. Tú no eres Dios para que actúes en venganza. Es como decirle a Dios, mira Dios, no te preocupes con ese. No te preocupes, yo me voy a encargar. Déjamelo a mí. Vas a ver quién soy yo. Conmigo nadie se mete. El que me la hace, me la paga. A mí no me la hace. Es muy fácil, hermano. Sale de la nada. No necesita preparación. No busquemos, hermanos. La venganza jamás. No nos corresponde a nosotros. Lo único que hace, como dice el Chavo del 8, la venganza no es buena. Mata el alma y la envenena. Y vivimos envenenados. Porque después de que logramos esa venganza, de que lo hacemos sentir miserable por lo que me hizo, ¿te sientes mejor? No. Te sientes con una raíz de amargura, con una amargura en el corazón, porque la venganza, el Señor nos ha dicho que no nos corresponde a nosotros. Dejar lugar a Él. De Él es. Versículo 20. Así que, si tu enemigo tuviere sed, hambre, sed, dale de comer, sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará en su cabeza. Si mi enemigo tiene hambre, si mi enemigo tiene sed, aleluya, gracias Señor. No debemos alegrarnos cuando mi enemigo está pasando hambre y sed o está pasando momentos miserables. La idea del texto acá es que el cristiano no responda mal por mal, sino que el texto dice que respondamos con obras de amor. Y esto, hermano, que viene ahora es precioso, porque el texto dice que haciendo eso, ¿qué cosa? Cuando tu enemigo tiene sed, cuando tu enemigo tiene hambre, no nos vamos a alegrar, sino que nosotros vamos a ir en su ayuda. Vamos a ir en su socorro. ¿Por qué? Porque haciendo eso, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Y qué es eso, Waldo? ¿Qué es eso? Es una cultura griega antigua, egipcia antigua, que las personas, cuando querían mostrar públicamente arrepentimiento por sus malas obras, por sus malas acciones, se ponían sobre su cabeza un sartén con brasas ardiendo. Y eso es lo que ellos hacían para mostrar públicamente que obraron mal. Entonces el Señor lo que nos está diciendo es que si nosotros respondemos al mal con bien, esa persona va a sentir vergüenza. Esa persona se va a arrepentir. Y esa persona, si es la voluntad del Señor, el Señor la va a salvar. Y has ganado un hermano para Cristo. ¿En dónde? En tu peor enemigo. ¿Te das cuenta? Esto representaba el dolor calcinante de su vergüenza y culpa. Si los creyentes ayudaban con amor a sus enemigos, esto les producía a ellos vergüenza por su propio odio y demostraba el arrepentimiento y disposición de rectificar el daño. La Nueva Traducción Viviente dice, al hacer eso amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Y según la interpretación, las brasas acá sobre su cabeza tienen que ver con el tormento en su conciencia. Es decir, mi buena obra produce en mi enemigo algo positivo, arrepentimiento. Yo te pregunto, ¿qué es mejor? ¿Calmar el deseo malvado de nuestra carne con la venganza? ¿O hacer una buena obra y que, si Dios así lo permite, ganar para Cristo a mi peor enemigo? ¿Qué prefieres? Y el texto nos manda a lo segundo. Versículo 21.
no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La consecuencia no puede ser más evidente. Si yo devuelvo mal cuando recibo mal, entonces ya fui vencido ¿por qué? Por el mal, fui vencido por el mal. El mal ha triunfado. Lo que el apóstol está diciendo es que dejemos de ser vencidos por el mal. Eso era la vieja naturaleza. Eso era el viejo hombre que respondía cuando le pegaban, respondía. Cuando le insultaba, respondía. Dejemos de ser vencidos por ese viejo hombre. Ahora venzamos el mal con bien. ¿Cómo? Con buenas obras. Con obras de amor. Pablo dice que no es posible, hermanos queridos, no es posible hacer el bien y el mal. No podemos, al mismo tiempo no podemos. De una fuente de agua no puede salir amarga y dulce. No podemos como cristianos estar viviendo, maldiciendo y alabando a Dios. Alabando a Dios y maldiciendo a mi hermano. No podemos vivir así la vida cristiana. No podemos amar a un hermano y aborrecer al otro. El Señor nos manda a amarnos a todos por igual. Y el Señor Jesús fue el ejemplo supremo. Él es el ejemplo supremo. Cuando le golpeaban e injuriaban, Él cayó. Cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino que callaba. No amenazaba. Cuando le escupían, golpeaban y clavaban en la cruz, ¿sabes lo que dijo al final? Señor, perdónalos, perdónalos, no saben lo que hacen. Hermano, terminando, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida con los demás? ¿Puedes mirar en esta sala a todos a la cara y amarlos? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes decir esta mañana, yo no tengo enemigos? ¿Puedes amar a todos los que estamos aquí en esta mañana y abrazarlo con un amor sin fingimiento? ¿Lo puedes hacer? ¿Puedes levantarte y abrazar a todos los hermanos y amarlo con un amor fraternal sin fingimiento? Si no es así y hay solamente una persona dentro de esta congregación a la que no puedes hacer eso, no puedes amarlo, no puedes, estás en problemas. Tu comunión con Dios está quebrada, déjame decirte, y tus oraciones no llegan al techo. Ya que depende de ti estar bien con todos. Y si no puedes hacer eso, hermano, hermana, estás en problemas con el Señor. No hay comunión con Él. Debemos, hermanos, tener esa libertad de levantarme y abrazar a cada uno de mis hermanos. De la misma forma, no hay excepción. Así como amo a Él, lo amo a Él, de la misma forma. La vida cristiana se refleja en mi relación con los demás. Mi relación con Cristo mostrará cómo está mi relación con los demás. Si Cristo me ama, ¿cómo soy? Una basura. ¿Por qué yo pongo tanto estándar para amar a mi hermano? ¿Por qué me cuesta tanto perdonar? ¿Por qué me cuesta tanto soltar el pasado? ¿Por qué me cuesta tanto desprenderme de aquello que me trae mal? Y no avanzo. La vida cristiana, mis amados hermanos, solo se refleja en obras de amor. Si no tengo amor para con mis hermanos, no estoy viviendo como Cristo me ordena y estoy en desobediencia absoluta con Él. Y hoy es el día, hermano, hoy arregla las cuentas con tu hermano. ¿Quieres bendición? ¿Quieres que el Señor te use? Abraza. Lloren. Perdonen. Y crezcamos. De otra forma, la iglesia no va a ser bendecida por el Señor. Porque entre los propios hermanos no nos soportamos. ¿Qué esperanza tenemos, hermano, con los de afuera? Que el Señor nos ayude.
Señor, te damos gracias. Porque tú eres bueno, Señor. Nos enseña textos tan prácticos, Señor. Este texto, Señor, es una forma práctica de vivir el Evangelio. Toda esa teología que en estos 11 capítulos Pablo nos está enseñando, ahora es práctica. ¿Qué sacamos, Señor, con tener una mente inflada de teología si no podemos amar ni perdonar? Señor, por favor, ayuda a tu iglesia, Señor, a desatarnos de esa corrupción, de nuestro orgullo, Señor, de no querer perdonar ni abrazar a un hermano, Señor. ¿Quiénes somos nosotros? Si tú nos has perdonado, Señor, la miseria que éramos y nos abraza y diste tu vida por nosotros, Señor, por favor, ayúdanos a no tener un concepto tan alto de nosotros mismos, Señor, sino que mirar a los demás como superiores. Y eso es abrazar, eso es cuidar, alegrarse con los logros de mi hermano, gozarse cuando son utilizados en tu iglesia, Señor, porque es para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.